Hoy, en Historia y Cultura General, analizaremos la geopolítica actual. En este caso, la guerra entre Irán, los Estados Unidos e Israel y el Estrecho de Hormuz, iniciada el 28 de febrero, con Rafa Salazar. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, Rafa, vamos entonces a dar inicio con esta primera imagen, que es para los que no estén como muy atentos a las noticias, en las últimas 24 horas, el gobierno de Irán derribó, pues el ejército iraní derribó dos aviones, tengo entendido que fueron dos aviones en total, al principio dos casas, ya Rafa nos especificará más bien cómo es el dato, pero entre ellos hubo dos pilotos que se eyectaron y uno fue rescatado inmediatamente, pero el otro no había sido rescatado hasta al parecer hace unas horas. Y se calcula que se gastaron más o menos los Estados Unidos más o menos 200 millones de dólares en este rescate. ¿Qué dice Rafa al respecto? Sí, en el rescate se pudo gastar ese dinero que es mucho y a la larga es lo que pretende Irán, desgastarlo económicamente, pero más allá de eso, y o sea que en este momento pues hay mucha desinformación, eso es lo malo, pero de lo que se sabe, pues además del derribo de dos, no, de un F-15 que es un caza, pero también de un Thunderbolt, que eso es como yo creo que es más de un bombardero, y varios helicópteros, me imagino que los que iban a rescatar a estos pilotos. Sí se han mostrado imágenes hasta donde Sí, se sabe y se han mostrado como cuerpos ahí. O sea que sí hubo cuerpos muy probablemente norteamericanos en estos aviones o helicópteros y eso es mucho más desgastante. El asunto es que se gastó mucho dinero en esto de tratar de, o no, digamos, partamos del hecho que ya lo rescataron los estadounidenses, tratando de rescatar a este piloto o copiloto y es por el hecho de que ellos sale muy costoso tener un prisionero pues, que lo tenga el enemigo porque le va a pasar lo que le pasó en Vietnam o en muchas otras partes que empiezan a, entre comillas a chantajearlo. Entonces Estados Unidos, para la imagen de Estados Unidos, de Trump y del gobierno como tal, eso es muy grave y empiezan a pasaría me pareció, volvemos a Vietnam, donde se empezó a protestar constantemente por esa guerra. Entonces aquí pasaría algo similar, por eso se invierte tanto. El asunto es que eh, en este rescate, no solo yo lo que veo y además de la plata, que es muy importante y cada vez esta guerra se le está saliendo de las manos a Estados Unidos con respecto a los recursos económicos, es el hecho de haber desgastado ya de lo que va de la guerra, no solo ahora, no solo este episodio, sino lo que va de la guerra. También dañaron a un avión AWACS, creo que se llama, que es sí. el que hace rastreo y es muy utilizado, sirve mucho, es como un radar en el aire que vaya a servir para que los soldados y el ejército y la aviación esté bien informada. Entonces, un avión que cuesta mucho, se han dañado, que Estados Unidos dice que dañado y no derribado varios eh, aviones cisterna, que son los que dan gasolina, varios, y helicópteros también varios. Drones, muchos, los drones Reaper de Estados Unidos son unos drones muy grandes, casi del tamaño de un avión, y son muy buenos, pues hay que decirlo, pero también son muy costosos, ¿no? Muy distinto al avión, a los drones que utiliza Irán. Irán utiliza aviones muy chiquitos que no valen mayor cosa, en cambio los de Estados Unidos sí pueden costar 2 o 3 millones fácilmente. Entonces, todo eso va llevando a que Estados Unidos pues, se desgaste, que es a la larga la guerra que propuso Irán y que hasta ahora le está saliendo. Ok, bueno, aquí hay algo muy interesante y es que según revela pues los medios estatales de Irán, dentro del avión de las cenizas se han encontrado al parecer un soldado norteamericano pues incinerado, lo cual desmiente en cierta medida el discurso, la retórica del presidente de los Estados Unidos y es que fue un rescate exitoso sin ningún tipo de bajas y que ellos mismos decidieron destruir sus propias naves porque estaban al parecer pues en averiadas y para que esa tecnología no cayese en manos del enemigo, eso generalmente se hace. Entonces el hecho de que allí hubiese un cadáver puede explicar de que lo que Estados Unidos hizo no fue ir a rescatar a los sobrevivientes de este avión y destruirlo, sino que fue que posiblemente lo bombardearon. Que yo no sabía que existe un protocolo que llama el protocolo Aníbal,
que lo que dice es que para que el enemigo, tus propios soldados no caigan en manos del enemigo, lo que hace es que los eliminas antes de que sean capturados. Yo no conocía este tipo de protocolo, había escuchado del protocolo Sansón que lo utilizan los israelíes, que es el día que ellos se vean muy mal, a punto de dejar de existir, lo que harían es que van a bombardear con armas nucleares a sus vecinos o a sus atacantes para que irse con todos, que es más o menos como Sansón lo hizo en la Biblia. Rafa, ¿conocía estos protocolos? Pues, el Samsung sí, y el de Aníbal no, pero no me parece como tan descabellado, pues a la larga ellos no quieren que los capturen, lo que ya hablamos, no quieren que capturen un prisionero porque es contraproducente en todo sentido, no solo por la mala publicidad y por la presión que puede generar allá en Estados Unidos, sino también por el hecho de que le pasa lo que le pasó a Vietnam, que los prisioneros eh, los ponían en diferentes sitios estratégicos del Vietnam del Norte para que Estados Ujú, Unidos no los bombardeara. Y hasta exacto. cierto punto le sirvió, hasta cierto punto le sirvió. Hay otra cosa que no lo hemos dicho, en los 80 yo no sabía, a raíz de esta situación se empezó a conocer, o bueno, se volvió a informar sobre esta noticia de los 80, 1980, hubo un rescate fallido de estadounidenses de la embajada. Acuérdense que en el 79 fue la toma del poder por parte de los islámicos radicales, El del Ayatollah ayatollah, Khomeini. y, y muchos quedaron en la embajada estadounidense, entonces querían rescatarlos, y en este rescate pues hay hasta películas y todo, pero digamos que hubo uno que fue muy fallido y fue el hecho de que también muy similar, mandaron aviones, mandaron helicópteros, ni siquiera en este caso fue por culpa de antiaéreos ni nada de eso, sino más bien el ambiente, el medio ambiente, tormentas de arena, no tener donde aterrizar de cerca, y todo eso llevó a que dos helicópteros, si no estoy mal, se dañaran, un avión, eran dos aviones, uno se dañara, y hicieron muy similar, dañaron los helicópteros y los aviones lo dañaron para que no quedaran como, digamos, no tanto pruebas, porque obviamente va a quedar la ceniza y el carenaje pues, quemado, pero sino como que no se cogieran la tecnología. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ambiente exterior o el ambiente geográfico de Irán es muy difícil. Entonces, eso genera también este tipo de cosas. Rafa, Entonces, ya ya que digamos, mencionas, sí, ya que mencionas los acontecimientos ocurridos en los años 70, posteriores a la Revolución Islámica, se podría decir o podrías decir que esto todavía queda en el recuerdo de los norteamericanos y el gobierno precisamente lo que trata de evitar es que le pase lo que le ocurrió a Jimmy Carter con los rehenes de la embajada en Teherán, en la capital de Irán, porque precisamente esto fue lo que le costó en réditos políticos, le costó la reelección al presidente Jimmy Carter y pues al no poder solucionar el problema de los rehenes ni por la vía diplomática ni por la vía militar con este rescate, le dio la presidencia al partido contrario que fue precisamente el del presidente Gerald Ford. Después de que el presidente Gerald Ford fue nombrado presidente de los Estados Unidos, a los pocos meses se logró una solución pacífica y de esa manera Irán entregó los rehenes de la embajada a los Estados Unidos, pero esperó precisamente hasta que fueran las elecciones para que le costara políticamente al presidente de turno, que era Jimmy Carter. Se puede decir que los norteamericanos todavía recuerdan esto y lo tienen muy vivo. pero no sé si me casan los periodos que decís, porque para el 79 no sé quién, no era Reagan, para el 79 80 de Reagan creo. De Yo recuerdo que en pronto, los 80 sí fue Reagan, pero yo recuerdo que el tema de los rehenes como tal ocurrió precisamente y afectó fue la administración de Jimmy Carter y luego la de que no se liberarían hasta la de Gerald Ford. pero no sé, vení, ven, busquemos porque sí me entraron como dudas con respecto a esto, porque yo de pronto creo que es más bien de la embajada de Vietnam, ¿no? La embajada de Vietnam, bueno, vamos a revisar entonces un momentito. Bueno, Rafa, aclaremos entonces cómo es la situación con lo de los rehenes en los 70 y 80. No, es como vos decís, pero el asunto es que no le sucede perdón, sí, no le sucede sino Reagan, esa es la Reagan, diferencia, pero sí es exacto, como vos decís. Y Reagan esperó para que le fuera muy mal, le bajó mucho, mucho la imagen a nivel público y perdió pues por esas razones. Por eso hay exacto. otras, pues, pero digamos que esa es una. Y yo creo que es eso, a la larga,
eso tiene mucho que ver mucho con la imagen y eso es lo que quieren evitar con respecto a tener prisioneros allá, porque empiezan a hablar en contra del rey, pues en este caso de Trump, a decir que no me maten, a decir que no bombardeen, que porque puedo estar por ahí, y que eso ha pasado, eso le pasó en Vietnam como ya dije. Exacto. Bueno, Rafa, vamos entonces con la siguiente imagen para que también podamos, no sé si la estás viendo, esta imagen Sí. es precisamente descargada desde X, desde la plataforma X, de la Embajada de Irán en Sudáfrica, y es muy curioso porque pues hace pues una relevancia, pues el cambio de régimen se produjo con éxito, pero no en Irán, sino en MAGA. Y resulta que MAGA, que es el famoso eslogan del presidente de los Estados Unidos de Make America Great Again, lo que terminó haciendo fue un remesón total militar, casi que total, que se cargó, pues se llevó por delante, exigiendo la renuncia del jefe del Estado Mayor, que tengo entendido que es el general de más alto rango que existe en Estados Unidos, porque luego le sigue es el secretario de guerra, ¿cierto, Rafa? Ujú. Sí. Y también se cargó a dos mujeres, a tres generales más, o sea, no solamente de las fuerzas de tierra, sino que también se llevó almirantes y al parecer estos eran los que se oponían a muchas de las ideas de invadir Irán. Y ahora lo que están haciendo es reemplazándolo por hombres por comandantes de ejército que no se opongan a las órdenes de ni de Trump ni de este Big Gesset, que es el secretario de guerra. Rafa, ¿qué opinas al respecto aquí? ¿Qué vendrá Pues entonces? a mí me parece muy curioso por eso de que el régimen cambió, pues, y es verdad. Yo, en un librito que me leí ya hace ya años, pero muy interesante, que es de Margaret Macmillan, una historiadora política y militar. Ujú. Ella va a decir que la guerra, el libro se llama La guerra, cómo nos han marcado los conflictos. Y ella en este libro va a decir que la guerra, una guerra victoriosa, o sea, cuando usted gana una guerra puede generar muchos cambios, y para bien en muchos sentidos, o para mal, pero genera cambios, pero perder una guerra sí que genera cambios. Y entonces ella da varios ejemplos cuando se pierden guerras que en muchas ocasiones terminan en guerra civil. O sea, el país que pierde termina en guerra civil. Yo creo que, pues, ojalá no pase, pero muy probablemente si siguen como van, esto le va a causar una guerra civil, puede causar ya una guerra civil, es muy, muy visible, teniendo en cuenta pues de que ya sabemos que en Estados Unidos hay un choque muy fuerte entre lo woke y lo anti-woke, entonces puede que genere una guerra civil. El asunto es lo sospechoso, lo raro, es porque están destituyendo a estos generales. Y muy probablemente tiene que ver con que no están de acuerdo con los métodos o las formas que se están haciendo para llevar la guerra. Por ejemplo, de pronto, no sé si vieron la gente que los vio vos, que dañaron un puente muy importante que llevaba mucho tiempo de construcción en Irán, y un puente pues a la larga Y eso es como de infraestructura ciudad. civil, esto es Sí, considerado eso es crímenes de una cosa guerra. de ciudad, pues a eso no les va a hacer Ujú. ganar la guerra, pues. Entonces, ¿por qué hacen eso? Entonces, de pronto ese tipo de... Y fue después del despido de estos generales. Entonces, de Exacto, pronto están así quitando los generales que se oponen, que quieren, digamos, que quieren cumplir con su deber, pero cumplirlo bajo las leyes internacionales, y exacto. poniendo los que son Porque estos más generales, Rafa, fieles al es que estos régimen, generales digámoslo así. saben que al aceptar las órdenes de Donald Trump y del secretario de guerra, están cometiendo crímenes de guerra. Y saben que al final, si llega a ocurrir una rendición de cuentas, ellos son los que van a tener que ir a los estrados judiciales, creo que es en Suiza o creo que donde es que se realiza, donde está la Corte Penal Internacional. Y allí es donde se tienen que rendir cuentas por los Ah, ya crímenes de creo que guerra la PES, o sea, cometidos. en Holanda, puede Ginebra, ser. en Ginebra, no en Ginebra, Ginebra, Suiza, Suiza. Suiza, sí. Exacto. Sí, sí, es verdad. Y entonces, y ellos lo saben, pero ¿qué pasa? Que Donald Trump y Vigese, que es el secretario de guerra, están dispuestos a cualquier barbaridad. Pues ya lo vimos que Europa y el mundo occidental no dijo nada con los crímenes de guerra cometidos por Netanyahu en los Estados Unidos, perdón, en Gaza. Entonces, al parecer a Estados Unidos también se le va a permitir hacer lo que se le venga en gana. Yo quiero hacer dos menciones también importantes y es, hace pocos días se hizo en los Estados Unidos una marcha, una manifestación muy impresionante que se llamó No Kings, No Reyes. Es considerada la manifestación más grande en la historia de los Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. Es decir, que mucha gente está en desacuerdo con Donald Trump. ¿Qué pasa? Lo que usted dice, esto puede ser el inicio de un conflicto interno muy serio.
¿Qué pasa? Que Estados Unidos, cuando tiene este tipo de presión, lo que hace es que la válvula para liberarlo son guerras en el extranjero, para orientar todo este tumulto hacia el extranjero, lo cual también puede ser contraproducente. Yo quiero preguntar una cosa, Rafa. El hecho de que Estados Unidos, y bueno, y cualquier país, decida cambiar su cúpula militar, su estado mayor, en medio de una guerra, esto es muy nocivo para las Fuerzas Armadas, porque esta gente no puede llegar de un día para otro y sentarse y seguir con los planes como iban. Esta gente necesita un tiempo de reestructuración, de entender, y yo tengo entendido que eso dependiendo el rango que usted tenga, es la información que se le brinda. Es decir, que esta gente, al ascender, pues estos ya se fueron, pero los que vienen tienen primero que leerse un montón de informes y empaparse de cómo van las órdenes y cómo se está estructurando esta guerra en Oriente Medio. ¿O no es así, Rafa? Sí, obviamente, claro, y no solo eso, también demuestra inestabilidad del presidente, del Ujú. ministro de guerra, pues, ¿eso qué quiere decir? Que están mal, que no están, no están saliendo las cosas como quiero, ellos quieren, y Exacto. eso me parece muy grave para Estados Unidos y muy grave pues como para la población estadounidense. Y como bien decís, el hecho de que puedan de pronto poner a lo que llaman águilas y halcones para que tengan en cuenta, pero no, es águilas o halcones o palomas, entonces águilas, pero más bien se utilizan el hawks, que son halcones, y dove, que son palomas, entonces poner halcones, los halcones son los generales o los políticos que les gusta la guerra, para que tengan en cuenta los que no escuchan, y las dove, o sea, las palomas o golondrinas, no me acuerdo qué traduce exactamente, creo que es paloma, serían los que no les gusta la guerra, entonces casi siempre, no siempre, los republicanos tienden a hacer hawks, o sea, halcones, y los demócratas tienden a hacer palomas. Y en los generales también se le dicen así. Por ejemplo, dicen, por ejemplo, creo que Eisenhower se considera un halcón, porque cuando empezó la guerra de Corea, creo que fue él, o si no es pues, otro general muy famoso que llegó a ser presidente, creo que fue Eisenhower, pero creo que pues, me puedo estar equivocando de nombre, y propuso tirar una bomba atómica a Corea del Norte, que Sí, todo el mundo le dijo que no. Todo el sí, mundo, el presidente, todo el mundo dijo, no vamos a tirar bomba atómica, nada. Ese es un halcón, ¿vale? No le exacto. importa nada, sino ganar la guerra por todos los medios. Ese es un halcón. Entonces, aquí yo creo que está pasando lo mismo, están poniendo puros halcones que no le van a poner quieto a Truman en su deseo de ganar la guerra, sea como sea, ni a Hexes. Entonces van a tratar de hacer lo que sea para hacerlo. Por ejemplo, en este caso lo del puente, que me parece innecesario totalmente, o hasta tirar una bomba atómica, que parecía súper grave. Pues claro que si le tira una bomba atómica, la credibilidad y la opinión pública lo Pues destrozaría, pues bueno, digo Rafa, yo. Pero bueno, ahí entro pues yo a decir lo que he escuchado, ¿cierto? Yo en las entrevistas que le han hecho al politólogo mexicano Alfredo Jalife, él dice que hay rumores muy serios de que ya otras potencias nucleares como lo son China y Rusia le dejaron muy claro, le advirtieron muy claramente a los Estados Unidos y a Israel que si llegan a utilizar armas nucleares contra Irán, eso ellos no lo van a permitir. No sé cómo van a reaccionar, pero esto sería un antes y un después, ¿cierto? uf, Una segunda cosa, ya que usted mencionó al general MacArthur. El general MacArthur fue destituido en no, yo, medio. yo pues dije Howard, pero puede ser MacArthur. Yo no me acuerdo bien de quién fue el que Ah, propuso sí. la bomba No, atómica. no. Eisenhower fue el comandante en jefe en la Segunda Guerra Mundial, pero el que propuso la bomba atómica en la Guerra de Corea fue MacArthur. Que Bueno, listo. quiero decir que, como ejemplo, él también fue destituido por el presidente Truman, precisamente porque lo considera demasiado belicoso y que no, o sea, como que tenía mucha fama. Y recordemos que a los presidentes les pasa como a los antiguos emperadores, cuando un general tiene mucha fama les daba dando como preocupación. Y fue destituido, lo cual también fue contraproducente. Lo mismo le pasó al general Westmoreland. General Westmoreland, el encargado principalmente de todas las fases iniciales de la guerra de Vietnam, también fue en su momento destituido y esto también significó un revés para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que pasa es que allí hay como una especie de shock. Entonces, lo que tenemos aquí en mente es que un montón de generales que seguramente eran los leales, pero a los leales a la Carta Magna, a los derechos internacionales y todo este tipo de cuestiones, fueron destituidos y ahora lo que puede venir es un montón de halcones, como lo dice Rafa, que estén dispuestos a hacer lo que sea que les mande su jefe inmediato y lo que podríamos estar presenciando es que a partir del martes, que creo que fue ya cuando el presidente Trump le hizo el ultimátum, estemos presenciando un recrudecimiento de la guerra en Irán y posiblemente pues más ataques a infraestructura civil, que es considerado un crimen de guerra.
Rafa, ¿algo más que decir? Pasamos a la No, siguiente imagen. yo creo que pasemos, podemos pasar. Listo, la siguiente imagen que tenemos acá es una muy curiosa y es porque Donald Trump, yo no sé, hoy envió un mensaje muy horrible porque nunca había utilizado, nunca un presidente que yo sepa había utilizado palabras soeces para referirse a otro país, pero en este, que fue esta misma semana, el mensaje decía que iban a enviar a Irán a la edad de piedra. La imagen es muy curiosa porque dice que es la respuesta que le dan a Trump y es este mapa muestra Irán en la edad de piedra. ¿Estás seguro que quieres revivirlo? O sea, que quieres revivir al antiguo imperio persa. Yo sí quiero hacer la aclaración, Rafa, no sé si está de acuerdo conmigo, y es que el imperio aqueménida no es totalmente de la época de la edad de piedra, es un poco después. Pero aún así, si quieren revivir a la Persia antigua, esto sí es una buena alegoría del territorio que ocupó la antigua Persia. Recordemos que uno de estos reyes, el propio Ciro, terminó conquistando Egipto. Es decir, que el imperio persa en la antigüedad fue mucho más grande de lo que hoy es el actual Irán, ¿cierto? La tierra de los arios. Rafa, ¿algo que decir al respecto? Que, pues sí, bueno, lo de la piedra es verdad, pues no cabría como eso, yo creo que eso sería más de bronce, de hierro, habría que estar Sí, como, habría que mirar muy bien qué fechas más o menos para saber. Y lo otro es que el territorio persa y sobre todo lo que llamamos la media luna fértil, pues ha tenido muchas civilizaciones que han conquistado muchas partes, entonces hay que tener en cuenta siempre eso a nivel histórico. Con respecto a los griegos, ellos se enfrentaron a los medas, pues llama guerras médicas que a la larga no eran persas, sino más bien como un grupo humano muy cercano, pero siempre van a tener como una, va a decir así, una macrocultura. Entonces se los va a comparar con otra cosa, con Mesoamérica. En Mesoamérica hubo toltecas, hubo tepanecas y después llegaron los aztecas o mexicas. Eh, los mexicas van a heredar la cultura de las anteriores civilizaciones, no es que como lleguen los desde la nada. mayas. Pero digamos que en este caso más para el lado de lo que es Mesoamérica propiamente, Ok, van a heredar, los mexicas son herederos de los toltecas y de los tepenecas. ajá. En el caso para lo que voy es, en el caso de los persas, pues, lo que llamaron persas, o sea, eran como varias dinastías que se van montando en el poder, pero van conservando una macrocultura, que sería lo que Ujú. llamaríamos persa, pero digamos, primero serían los médicos, los medas, perdón, los medas, que van a enfrentarse a los griegos, después los partos, que van a enfrentar a los romanos, A los romanos. y después ya llegan, creo que es a los Selyúcidas. médicos. Eso, los selyúcidas que vienen de cuáles son estos, ese es de la herencia Creo que eran del, túrquicos. No, del, no estoy del seguro. general, ¿cuáles son los del general de Alejandro Magno? Ah, esos eran los diadocos. Los diadocos. No, pero hay un general, el general que se quedó en esa S- parte, sí, sí, sí. Déjame. Antíoco yo era creo el que que era se quedó con la zona Eunuco, creo, Seleuco. Ah, entonces no era Seleuco, Selyúcida, sino Seleucida, que es distinto. Exacto. ese es Seleuco. otro, bueno, entonces son varios grupos como étnicos muy emparentados entre sí que van tomando como el control de la zona y al Ujú. final pues ya van a quedar lo que llamamos actualmente los iraníes pues, pero digamos que hay varios imperios ahí que van a salir de esta zona más o menos que es Irán actual y muy Irak. Irak, Irán van a tener varios imperios que se van a rotar. Es más o menos, también se podría ver así, como griegos y romanos. Los romanos no eran griegos, pero heredaron mucho de Grecia y tuvieron mucha influencia, igual. Y eso que estaban un poquito alejados. Aquí sí salen casi siempre de lo que llaman la media luna fértil. Entonces, para que tengan en cuenta pues la gente que no escucha que son varios grupos étnicos que van a tomar hegemonías, pero van a seguir como conservando mucha de la cultura anterior, de la civilización anterior. Y por eso cuando llegan ya el mundo musulmán, que los conquista, el mundo musulmán los conquista, ellos van a seguir siendo muy persas. Y de hecho, eso, yo no me acuerdo el nombre del libro, bueno, el libro sí se llama Historia de los Árabes, y el nombre del autor, si no me acuerdo, él va a decir que cuando la conquista de Persia, ellos van a heredar mucho de los persas porque los persas eran imperio, era un imperio antiquísimo, entonces van a retomar todo esto, como todo lo administrativo, todo lo burocrático lo van a imitar y lo van a llevar, entonces por eso hay muchas instituciones persas que se van a ir por todo el Golfo Arábico y hasta por la parte del Magreb del África, del norte de África, porque eran una civilización que tiene instituciones muy,
como muy funcionales, muy importantes que se imitan porque son buenas, porque funcionan, porque la redundancia, entonces se van a tomar. Entonces, a lo que voy con esto es que lo del Imperio de Aquemenida habría que mirar, datar bien como la fecha, que no creo que decían edad en la piedra, más bien es de edad de bronce, o pronto de hierro. Y es verdad, pues lo que quieren decir ahí es que no necesariamente persas como tal, pero las civilizaciones de esta región han tenido muchos imperios mucho tiempo y han sobrevivido la cultura y todo esto, entonces ya son milenarios, a diferencia de Estados Unidos, pues. Bueno, yo quiero aprovechar pues para concluir ahí con algo que acaba de decir Rafa, y es, esto es cierto, estamos hablando de una cultura. Hoy se llaman Irán. Si ustedes ven la historia de este pueblo, el nombre de Irán se lo dieron el siglo pasado. El Shah de Persia simplemente cambió el nombre por Irán, y eso tiene una explicación pues etimológica en su pasado y todo eso. Pero realmente este pueblo y su idioma es el Farsi, que viene precisamente de allí, su origen es el persa. Y esta cultura tiene un arraigo de más de 6.000 años en esas tierras, es decir, ocupando esas tierras eh, culturalmente, socialmente, políticamente, económicamente hablando, en ese lugar, mientras que los Estados Unidos apenas cumplen 250 años de historia desde su fundación, comparado con 6.000 años del imperio, del antiguo imperio persa, hoy Irán pues parte de Oriente Medio, ¿cierto? Muy importante. Bueno, ya para terminar, invitarlos a todos quienes nos ven, que nos sigan, que compartan este video y que por favor comenten. Y esperamos traer, ojalá más seguido, noticias de actualidad. Vamos a ver qué pasa ahorita el martes, que Donald Trump dio el último ultimátum. Quiero aclarar que esto es una prolongación del ultimátum del ultimátum. Yo tenía entendido que un ultimátum se decía una vez Y y si ya, decía, si tal día no pasa esto, los acabo. Y Donald Trump lo que ha hecho es cada viernes antes de que cierren las bolsas de valores de Nueva York, decir, ampliar el ultimátum y ampliar el ultimátum. Hoy, domingo, salió con algo nuevo porque precisamente mañana lunes abre la bolsa, entonces para tranquilizar la bolsa de valores, porque al parecer el presidente de los Estados Unidos solo gobierna es para los corredores de bolsa, y vamos a esperar el martes a ver qué ocurre cuando ya finalice por fin el ultimátum que ya es, al parecer ahora sí es de verdad. Rafa, ¿algo que quiera decir antes de finalizar? sí, no, que de pronto lo que hablamos que aguanta hacerlo aquí es mirar no sé cómo decirlo, el prontuario o los tweets que ha dicho Trump desde que empezó la guerra, que lo hablamos en privado en un momento dado hoy, y es que él ha cambiado mucho, casi pues parece no, qué pena pues decirlo, pero parece una persona bipolar, pues. Un Sí, día dice voy a atacar, al otro dice estamos en paz, al otro día ya ganamos, al otro día vengan ayúdenos, y eso ya lo han hablado varias personas, y el prontuario es muy, pues no sé cómo llamarlo, como este día a día del es tweet como de un Trump. diario, está registrado por fecha y todo. El tal día dijo esto y es muy curioso cómo va cambiando el discurso de un día para otro. Totalmente. Entonces, podríamos tener ese ejercicio de ver Sí, hasta el martes cuánto que ha dicho y hagamos empezar a eso. analizar cada día porque muy cambiante. Una persona casi loca, pues qué pena la expresión, pero una persona loca o bipolar, pues, o hasta de varias personalidades, pues se ve ahí. Ok, es preocupante que alguien así controle uno de los ejércitos más poderosos del mundo con un arsenal Uf, nuclear tan impresionante como el de los Estados Unidos. Pero bueno, esperemos que la humanidad sobreviva a este Calígula, como lo llaman algunos allí en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrega. Rafa, muchas gracias y hasta hasta luego. pronto.